propósito de seguir llenándonos de su presencia, ¿verdad? La palabra del Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y en esta mañana yo creo que los que estamos aquí hemos creído que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Amén. Para que nosotros sigamos con la proclamación de su palabra. Amén. Y en esta mañana pues queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que van a estar compartiendo esta mañana, y es nuestro hermano Carlos y Olivia López. Carlos y Olivia López, pastor principal de Canyon Hill Friends Church en Yorba Linda, California, y también nuestro hermano es director de Iglesias Hispanas para la Junta Anual del Sureste, llamada Friends Southwest. Así que damos gracias a Dios por hermano Carlos y su esposa, y vamos a darle tiempo a él para que él ore y presente este devocional. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días. Buenos días. Hermanos, mi nombre es Carlos López, y en este momento quiero que todos tengan una lucecita que mi esposa Olivia está pasando. Si no la tienen, por favor, si la tienen, álcenla, préndanla para ver qué sirve. Y si no tienen, pues ni modo, no se crean. Ahí le van a pasar una. Mientras todos se aseguran que tengan una, déjenme les platico un poquito de quién soy. Si no, ya las pueden apagar. Es algo muy práctico, pero de nuevo, mi nombre es Carlos López. Yo nací en la ciudad de Juárez, Chihuahua, México. Soy de una, sí, si pueden aplaudir de perdida este lado. Y vengo de una familia de 10 hermanos. Toda mi familia nació en Zacatecas. Yo fui el único, así, 2 personas paisanos. Y yo fui el único que nació en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estoy destacado entre 2 culturas. Ni hablo inglés bien y mi español está peor. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno nace en una frontera. Tengan paciencia y gracia y misericordia de mí al presentar este tema. Bueno, me crié en Juárez, en una colonia muy pobre, y por la gracia de Dios, Dios tuvo diferentes planes. Y créanme cuando les digo que me siento privilegiado, me siento honrado de estar entre ustedes en este día. Es increíble que a dónde nos trae Dios, cómo nos trae Dios. Acabamos de platicar con la hermana Lourdes y le eché la culpa a ella realmente, porque todo mi camino en Dios empezó a través de mi esposa yendo a un viaje misionero con Azusa Pacific, la universidad, a Mexicali, donde estaba la hermana Lourdes. Yo nunca la he conocido, pero fue su culpa que ahí empezó todo, y la razón que yo estoy aquí. Entonces, muchas gracias de darme y el hermano Luis, ¿en dónde estás, Luis? Gracias por las 2 horas que me has dado esta mañana. Y pues hay que empezar para terminar en 2 horas. ¿Por qué no inclinen sus rostros, cierren sus ojitos? Padre, gracias, Señor, por esta linda mañana, Señor. Sabemos que tu misericordia es nueva y, Señor, la sentimos. Señor, también te doy gracias por este lugar, no este edificio, pero este lugar, esta gente, esta congregación. Señor, su pastor, sus líderes, sus ancianos, sus presidentes. Señor, wow. Oh my God. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un devocional, no creo que sea una predicación, entonces me gustaría que ustedes se sintieran cómodos en platicar conmigo. Pero para empezar les tengo una pregunta muy simple. A todos les ha dado esta linternita, esta
lucecita, vamos a decir. ¿En qué se parece esta linterna a la luz de la proclamación de la que habla Jesús en Mateo 5, 14 al 16? No sé si pueden poner la escritura allá, si no, abran sus Biblias, que para eso estamos aquí, para leer la palabra. Y si no, se las voy a leer, no sé qué traducción tengan ustedes, yo tengo la NBI, pero ¿por qué no la leemos juntos? ¿Listos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Me imagino que se va a desarrollar este tema mucho más a través de este fin de semana. Pero ¿en qué se parece esta lucecita tan pequeña con la proclamación de la que habla Jesús en Mateo? Uno por uno, grítelo. Alumbra la luz. Alumbra e ilumina, como la palabra de Dios diría nuestros pasos, ¿verdad? Nos ilumina, nos puede iluminar, sí, Señor. Si no está encendida, no pasa nada. Si no pasa, quiere decir que necesitamos un poder, ¿no? ¿De dónde viene el poder de nuestra luz? Aleluya. Aquí son materiales, sí, Señor. Que necesitamos una fuente de poder para funcionar. Amén. ¿Y cuál es la fuente del poder para nosotros? Cristo Jesús. ¿A quién más? Sí, Señor. La luz atrae. Qué bonito. La luz atrae. Sí, amén. Entre más oscuro, más brilla. Entre más oscuro, más brilla. No, pues ya no tuve que hacer nada. Es que ya sí, Señor. Se ve a la distancia. Se puede ver a la distancia. No la puedes esconder. Bueno, la voy a gritar un poquito, hermana Lourdes. Si se puede esconder, miren. La verdad es que sí. Sí, Señor. La luz es lo más rápido. Se prende rápido. Se puede ver de lejos. Se rápido. puede ver de lejos. ¿Alguien más? Hermano, puede esconderla cuando está apagada, pero si está encendida, la meta donde la meta va a salir algún brillo de la luz. Por eso no la puedes. Sí, Señor. Sí, mija. La luz. La luz. Sí, amén. También el que anda en la oscuridad busca la luz. Y la puede ver. ¿Alguien más? No, hay que seguirle. Sí, mejor estoy de acuerdo con nuestra hermana porque a Pedro le dijeron cuando negó a Jesús, tú hablas como uno de ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos pastores? Sí, Señor. Luz en las tinieblas. Es la luz en las tinieblas. Qué increíble, ¿verdad? Y qué verdad que nuestra luz puede ser luz en las tinieblas de muchas maneras. Sí, Señor. Alumbra el camino. Y alumbre el camino. ¿Alguien más? Yo tengo mucho tiempo de pensar en esto. Sé que les acabo de dar la pregunta. Si andas en la luz, no tropezarás. Amén. Amén. Porque ilumina el camino. Sí, amén. También esta luz prendida no solo ilumina el camino, pero nos va a enseñar si estamos incorrectos en algo. Así es. Va a iluminar nuestras fallas, va a iluminar todo. Ya hablamos de que necesita baterías, así como nosotros necesitamos un poder para poder seguirla. Esa conexión. Me gusta que hicieron la conexión que se puede encender y apagar. O sea, es de nosotros. Depende de nosotros. Depende de nosotros si lo usamos o no lo usamos. La acción es de nosotros. La luz está dentro de nosotros. Es un regalo gratis. Cuando en el momento que ustedes dijeron sí al Señor, esa luz está dentro de nosotros. Amén. Me impacta contemplar cómo unos brillan más que otros. Nos debemos de preguntar esta mañana por qué. En lo personal, no para los demás. Esto es para nosotros. Sí, amén. Si no tiene energía, no funciona. Así es. Sin oración, sin la palabra, esta luz, nuestra luz no va a servir. Pero también se puede desgastar. Sabemos que las baterías se descargan. Si no las recargamos, si no nos ponemos en las fuerzas, con el tiempo se va a empezar a gastar. Y como dijo la hermana, si se guarda en el cajón, nuestra fe no sirve si la guardamos en silencio, si nos quedamos callados con esta luz. A mí me gusta mucho esta lucecita porque
mi esposa la está usando para ver qué está en su mochila, y es portátil. La podemos llevar a donde quiera, al igual que nosotros. Si estamos cargados. Amén, así es. Y el hermano dijo que atrae la atención. Sí. Me gustaría hacer algo ahorita. Si pueden apagar las luces, todas, que se pongan bien oscuro. ¿Y estas? Sí, no. Tal vez. Ahora prenden sus luces y miren alrededor. Estamos alumbrando todo este cuarto oscuro. Ahora quiero que unos de ustedes, a los que quieran, apaguen su luz y los demás los dejen prendidas. Pero las que tengan prendidas, levántenlas. Todas se ven. Y le pueden iluminar el camino a los demás que no traen luz. Hermanos, apáguenlas todos. Y bueno, no está tan oscuro, pero el concepto es que estas son las tinieblas. Ayer acaban de hablar de que esta ciudad es una ciudad que está llena de tinieblas. Pero podemos aprender. La verdad, miren qué hermoso estar reunidos en la proclamación que puede tener la luz del Espíritu Santo. Amén. Pueden apagarlas, pueden prender las luces de nuevo. Esta luz es para compartirse, por eso es un obsequio. Después de esto nos las tienen que regresar al servicio para el siguiente devocional, no se crean. Se comparte, es una linterna que puede guiar a todo un grupo entero. No es solo para uno, no es solo para nosotros. Me gustó mucho lo que dijo David Byrne ayer, porque no se trata de nosotros. Es un regalo gratis que nos han dado en gracia, entonces hay que compartirla, así nuestra proclamación puede alcanzar a muchos. Así como esta linterna puede iluminar cuartos oscuros, nuestra vida puede alumbrar a un mundo que necesita salirse de las tinieblas. Por eso esta escritura sé que se va a desarrollar más en Mateo, es muy importante. Nos están diciendo que nosotros, ustedes, yo y usted y yo somos la luz del mundo. Pero también sabemos, porque lo han dicho varios de ustedes, que sin pilas, sin baterías, esta linterna no funciona. Guardada en un cajón, aunque esté prendida, ilumina un poquito, pero no como debe de iluminar. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces la siguiente pregunta que quiero contemplar esta mañana: ¿qué cosas tienden a apagar esta luz? ¿Qué cosas en la vida diaria, rutinaria, apagan esta luz? En lo personal, díganme, ¿qué cosas tienden a apagar esta luz? Los afanes. Los afanes. Claro que sí, los afanes. La ociosidad. La indiferencia. La indiferencia, ¿la qué? Ociosidad. La sociedad. Ociosidad. También la sociedad y la sociedad. ¿La qué? Tecnología. El pecado. El descuido. Ahora, háganlo un poquito más personal, hermano. No en lo personal para ustedes, pero en lo personal. ¿Qué nos puede pasar? Porque para ser honesto, nos pasa a todos. A mí me pasa. Me ha pasado varias veces que el desánimo. Acabamos de venir de un retiro de pastores con el sureste, la Junta Anual Sureste, y el orador platica, nos habló, en la primera sesión nos habló del desánimo. ¿Y qué pasa cuando un pastor y un líder de una iglesia se siente desanimado? Y nos dio una analogía muy interesante que no me la ha podido borrar. Nos dijo que el desánimo es la anestesia que el diablo inyecta antes de cortarles y sacarles el corazón. El desánimo es la anestesia que el enemigo, el diablo, usa antes de romperles y sacarles y destrozar el corazón. Entonces, esta luz depende mucho de nuestro deseo de seguir adelante, nuestra perseverancia, nuestro deseo de ir más allá, nuestro deseo de servirle con todo corazón, porque los desafanes, los problemas de la vida nos trae, nos ataca y nos quiere vencer. Y sabemos, reconocemos que muchos son
los ataques del corazón, pero también reconocemos que muchas son decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Todos esta mañana tuvimos la opción de despertarnos y abrir la palabra de Dios o no. Todos los tuvimos la misma opción. Unos lo hicimos, otros porque nos tenemos que hacer el pelo como yo. No tuvimos la misma oportunidad, nos despertamos tardes. Pero también hay tanta gente que viene a nuestro camino, especialmente ustedes pastores, líderes, lo reconocen muy bien, que siempre hay gente, hay otras personas que vienen y critican, que no apoyan y que con actitud empiezan a bajarnos ese ánimo, empiezan a bajarnos la energía espiritual. Y esto, como cuando la pila se está venciendo, se empieza a bajar la luz. Ya si la tiene prendida, como en 2 horas esta lucecita se va a empezar a apagar solita. Y viene la gente y empieza, no me gustó ese, y no me gusta cómo canta esa mujer, y no me gustan las luces, porque tienen esa pantalla, deben de ser más tradicionales, y empezamos a hablar de cosas que la verdad no son esenciales para seguir adelante y alcanzar a las personas que debemos estar alcanzando, y nos metemos y nos desunimos y empieza a apagar esa luz porque no estamos enfocados en la luz principal, como que hay algo entre medio de la luz del Espíritu y la luz de nosotros. No estar en la palabra, sino recargar nuestras pilas, nuestras baterías espirituales con oración, se empieza a apagar esa luz. Pero más que nada, para mí, en lo que me hace más impacto es que lo que nos puede pasar para que se apague esa luz es no usarla. También es lo principal, es la opción que tenemos, una linterna guardada. ¿Esta? ¿Ustedes quién tiene linternas más grandes que si no las usan se oxidan adentro las pilas? A todos nos ha pasado que están en el cajón guardadas, se va a oxidar. Es lo mismo con nosotros. Si no ejercemos nuestra luz con nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestros ejemplos, una palabra de aliento, algo, si no ejercemos, ¿por qué no nos vamos a oxidar nosotros? Claro que nos vamos a oxidar. Una fe que no se ejerce se vuelve irrelevante. Una fe que no se ejerce se vuelve irrelevante. Yo, hermanos, no soy perfecto en esto. Tengo muchas historias, muchos ejemplos que contarles cuando mi luz se está apagando y lo que me pasa, y lo reconozco poco a poquito. A veces me tardo más que otros días, pero me hizo recordar una historia en mi propia carne. Nadie tuvo que ver en este asunto, solo fui yo. Fui a las Filipinas. En las Filipinas nosotros apoyamos a 10 iglesias. Actualmente en este momento son 10, han sido más, han sido menos. Hace 46 años hay una organización que creo que usted la conoce, se llama EFM, Evangelical Friends Mission, que Alonso, le dicen, fue una gran parte de esto. Pero hace 46 años EFM fue a plantar una misión a las Filipinas. Y hace 30 años le pidieron a nuestro pastor fundador, que se llama Larry Mendenhall, le pidieron a él que se encargara de las iglesias en las Filipinas. Y hace 20 años él me dijo a mí, tú te encargas de las iglesias en las Filipinas. Y tengo 20 años visitando las Filipinas. Y desarrollamos lo que no está lejos. Hay mucho que hacer allá y decidimos que la mejor manera de alcanzarlos es tener una conferencia similar a esta, donde vamos a juntar a todos los pastores, sus líderes, darles capacitación, motivarles, y es como pues la verdad, eso es un país también muy pobre, juntar a todos los pastores, traerlos, es difícil porque no tienen los recursos. Entonces en eso se encarga nuestra iglesia, de ayudarles a todos a llegar. Y hace años yo decidí que vamos a tener un proyecto de servicio a la comunidad, y antes de la conferencia, un día antes, iban a llegar todos los pastores y íbamos a ir a una iglesia, a una comunidad, y hacer un proyecto de servicio. Y nos estaba funcionando año tras año. Este año dijeron, nos vamos a juntar todos y vamos a pintar la casa pastoral. Dije, gloria a la iglesia, y nos juntamos, y es una gran cosa que hacer. Llegamos el pastor Larry y yo, y nos dijo el director en ese entonces, dijo, sí, estamos listos para el proyecto y ahí va a llegar la gente, y pónganse a pintar tú y Larry primero, y cuando llegue la gente los ponen a trabajar. Excelente. Llegamos, era un sábado, y nomás era Larry y yo, éramos los únicos que estuvieron ahí presentes en ese cuarto. Y
Nos dieron un galón de pintura, 2 brochas. Dije, ay, machín. Bueno, esos son los temas que decimos en México, chirrión, machín, diferentes cosas que no van a entender ustedes, pero tengan gracia de mí. Vamos y no había nada de equipo, entonces fui a una tienda caminando, busqué, compramos lo que pudimos y nos pusimos a pintar, y la pintura era de una calidad tan baja que el cuarto era verde, un verde rechinante, y nosotros la querían pintar blanca, como estas paredes tan bonitas, parecen que las que acaban de pintar, y no pintaba. No se quedaba la pintura, por más que le dábamos, y dije, ay, señor. Y peor, yo fui el que organicé este proyecto. Entonces yo quiero, cuando nosotros hacemos algo, queremos éxito, queremos que llegue la gente, nos metemos en el asunto y no debemos. Y empecé a renegar, ¿en dónde está la gente? Esta pintura, no hay rodillos. Bueno, había unos rodillos que apenas habíamos conseguido. Y ya como para las 11 dije, como que este proyecto no está funcionando. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron la gente local que no les estaba funcionando este proyecto? No lo hubiéramos hecho, no se trata de mí. Para las 12 nos hablan a comer y mi sorpresa, no se van a sorprender ustedes, pero yo sí me quedé sorprendido. Llegó mucha gente a comer. Había mucha gente en esa reunión, en la comida. Y dije, no, pero no lo vi mal. Dije, gloria a Dios. Después de la comida van a llegar a pintar, porque era toda la casa pastoral y nosotros estábamos en el mismo cuarto, le seguimos repintando y repintando. Bueno, para no hacerse la larga, no llegó nadie después de la comida tampoco. Yo empecé a renegar en mi corazón y la verdad, estaba un poco molesto, porque se estaba tratando de mí en ese momento. Se estaba apagando mi luz. No sé quién estaba alrededor de mí, viéndome. Ojalá y no me vieron la cara de molesto, pero seguía pintando hasta que un momento dije, ¿a poco vine miles de kilómetros, gastar tanto dinero para hacer esto? Yo mismo me pregunté. Y seguí. Que gloria a Dios por la convicción del Espíritu. Gracias a Dios por su voz. Porque me dice el Espíritu en ese momento, Carlos, si yo te hubiera preguntado que viajaras miles de kilómetros y lo único que ibas a hacer, porque yo te lo pedí, es pintar esta pared, ¿lo harías? ¿Qué dirían ustedes? ¡Claro! Dios, si tú me dices que venga tan lejos a pintar, claro que lo hago, con gusto. Claro, Señor, tú tienes las palabras de vida. Tú me has salvado, tú me has sacado de la pobreza. Dios, claro que te diría que sí. Me dice, mijito, póngase a pintar. Así tan simple. Hermanos, desde las 4 hasta que se terminó, estaba cantando hasta canciones de Juan Gabriel, pintando, bien contento. Mi luz bien brillante, todos, y que trae, ese loco, yo pinté. No me salí de hasta que acabé, pero el desánimo, nosotros mismos podemos dejar que el enemigo nos ataque, pues nosotros mismos podemos dejar que todas cosas que venga a la gente, y poco a poquito, si no tenemos cuidado, se nos va a apagar esa luz, sin querer queriendo muchas veces. Aprendí que la luz puede apagarse por el desánimo, pero también que se enciende otra vez, ¿con qué? Con la obediencia, aunque sea en lo pequeño. Y para mí, en lo pequeño es lo que se agrega poco a poco y se incrementa más y más. Es en lo pequeño, es en esas decisiones diarias que está la luz. Esto es hermoso, poner esta conferencia es algo grande y nos impacta y va a ser de bendición para todos nosotros, pero es en lo pequeño, las cosas rutinarias, en lo diario, que hacemos que la luz se encienda para seguir adelante. Entonces, esta linterna nos enseña que podemos brillar con esta energía. Necesitamos esa energía. Nos tenemos que conectar al poder. La palabra de Dios es nuestra pila, nuestra batería. La oración diaria es nuestra pila. Al igual que nosotros recargamos nuestros celulares cada noche. ¿A quién se le olvida conectar su celular en las noches?
A nadie. Porque si no, al siguiente día, ¿qué vamos a poder ver? Nadie aquí dejaríamos que no cargara el teléfono. Entonces, ¿por qué lo hacemos en nuestra vida espiritual? Tenemos que proclamar aún en lo pequeño. No necesitamos un púlpito para servir. Ser luz puede ser de ayuda a un vecino, a un compañero de trabajo, escuchar a alguien que esté en crisis. Cada buena obra nos ayuda a alumbrar, a brillar nuestra luz. Especialmente en un trabajo más importante, empezando con su familia, los jóvenes en la escuela. Entonces tenemos que proteger nuestro corazón para que no se desanime. Hay que no dejar que las críticas, las indiferencias, como dijo la hermana, de otros empiecen y nos ayuden a apagar nuestra luz. Recuerden que no se trata de que nos los acompañe, sino de obedecer al Señor. Un ejemplo sería que en las redes sociales siempre hay mucha gente criticando la fe, pero la luz brilla más. Como nosotros los vimos, brilla más en medio de la oscuridad. Si no la escondemos, si no la metemos al cajón, como dice las Escrituras. Entonces hay tres cosas con las que los quiero dejar. La primera es que la luz de la proclamación en Cristo es claridad. Amén. Nos va a aclarar el camino, nos va a aclarar el camino en nuestros corazones, va a alumbrar, a brillar y nos va a decir todo, nos va a poder dejar ver. La luz muestra el camino. Eso nos dice también en Salmo 119. La luz de proclamación, ¿sí? ¿Quién dijo 105? Gloria a Dios. Así es, la luz muestra el camino. Esta luz también proclama la verdad. La luz expone lo real y saca lo oculto. La luz expone lo real y saca lo oculto, pero también esta luz de proclamación es la esperanza. La luz anuncia que no estamos en tinieblas, que Cristo venció la oscuridad. Es 1 de Pedro 2:9, la leímos ayer. En el mundo lleno de confusión, noticias falsas, desesperanzas, nosotros los cristianos estamos llamados a ser un faro que esté clara, esté basada en la verdad y que esté llena de esperanza. Si no, nosotros, ¿quién? Hablamos ayer mucho de la ciudad de Las Vegas y cómo se ve la gente triste, decía David Byrne. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer o pertenecer a ese lado y no decir o hacer nada? ¿O tenemos esa opción también nosotros? Así alumbre esa luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, dice la Escritura. De nuevo, como decía David, no se trata de que vean a ti, sino que se glorifique Dios a través de la luz que nos está dando. Esta linterna no debe de ser el centro de la atención, aunque atrae a la gente, no debe de ser el centro de atención. Lo que importa es lo que revela. Eso es lo importante de nuestra luz, de lo que revela. Así debe ser nuestra vida, que otros vean a Cristo a través de nuestra luz. Entonces, hermano, la luz de proclamación es claridad para mí, verdad y esperanza. Amén. Y cuando brilla en mí, y cuando brilla en usted, todos la pueden ver. Entonces les digo que cada vez que ustedes se van a llevar esto a casa, que ustedes recuerden, y yo me imagino que hay otras que ustedes tienen en casa, recuerden que su vida es luz, que no la escondan, no dejen que se apague y que dejen brillarla para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por todo, Padre, por tu palabra más que nada, porque sé que nos instruye, Señor. Sé que también a través de tu palabra hay convicción, Señor, y sé que en este momento también hay muchos en este cuarto, Señor, que están contemplando su luz, que están contemplando tantas cosas que impiden esa luz, Señor. Muchas son decisiones personales, pero también muchas tienen que ver no tienen nada que ver con las acciones de uno, sino que los ataques del enemigo y los ataques del mundo, nuestra cultura, Señor, todo lo que se presta, todo lo que se nos presenta, Señor, para desanimarnos, para
para tratar de apagar esa luz constantemente. Es una batalla espiritual, Señor. En este momento, Señor, te pedimos, Señor, que nos des victoria en el nombre de Jesús en esos ataques espirituales. Sabemos, Señor, que nosotros tenemos ese poder para poder vender los esquemas, Señor, los planes del enemigo, y en este momento te pido que tú mandes al enemigo al lugar adecuado, al lugar que tú quieras, Señor, pero que los alejes de nosotros, de nuestra luz, de este edificio, Señor, de nuestras familias, y declaramos victoria en el nombre de Jesús en esos planes. Señor, también te pido por la persona en este momento que esté cansada, Padre. No cansada del ministerio, sino cansado en el ministerio. Porque hay tantas cosas que hacer, tantas cosas, Padre, que nos agobian, tantas cosas que nos critican. Padre, entonces te pido que en este momento, Señor, a través de tu Espíritu y en esa luz, Señor, que tú empieces a sanar, que tú empieces a refrescar, Señor, que tú traigas el confort, el anhelo, Señor, el consuelo que necesitamos para saber que tú nos estás llamando, Padre. Señor, muchos de nosotros esta mañana necesitamos que confirmes nuestro llamado de nuevo, que nos enseñes de una manera práctica, de una manera que nos puedas enseñar, no porque es una prueba, sino porque estamos desanimados y queremos que tú nos recuerdes del llamado que nos diste hace mucho tiempo, cuando nos dijiste y nos hablaste y nos dijiste: ay, mijito, póngase a pintar. Señor, te pido de todo corazón que ayudes a mis hermanos a comprometerse más contigo, porque hay mucha gente que depende de ellos, que dejen su luz brillar. Y Señor, todo es posible a través de tu poder, a través de tu llamado, a través de tu palabra y a través de esta oración. Y con un corazón expectativo, Señor, te pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos y te pido que los bendigas, y que los bendigas hasta de una manera supernatural, que suplas sus necesidades, Señor, financieras, que nunca les falten sus bolsillos, Señor, que suplas sus necesidades espirituales, Señor, que cuando te pidan, que tú les contestes y que tú seas su Dios. Amén. Señor, te pido que suplas sus necesidades de salud, Padre, darle salud a toda la gente aquí. Me imagino que hay gente que está batallando con su salud, que haya sanación en el nombre de Jesús, Padre, porque los estamos pidiendo. Suple sus necesidades para seguir adelante, no, Señor, porque te lo pedimos, Señor, aunque sé que nos los concedes, pero porque nos amas, Señor, porque amas a cada una de estas personas en este cuarto. Por eso, Señor, a través de tu amor y tu misericordia, concede nuestras peticiones. Y te lo pido en el nombre hermoso y lindo de Jesús. Y todo su pueblo dijo: amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Carlos. Ha sido un devocional muy hermoso, ¿verdad? Como para iniciar este día de lo mejor, poder disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amados hermanos, quiero que por favor le demos la bienvenida a hermano Rolando Leiva. Por favor, le damos la bienvenida. Es nuestro invitado desde la República de Guatemala. En lo personal, agradecido con Dios por volverlo a ver. Para mí es como una persona, un consejero, una persona que Dios la ha usado siempre, una persona que da testimonio de perseverancia, esposo, padre de 2 hijos, abuelo de un nieto, 40 años de pastorear la iglesia Amigos en San Cristóbal, Guatemala, 40 años de ministerio en la iglesia, 38 años de estar involucrado en el mover misionero en Guatemala y Centroamérica, maestro del Seminario Teológico Amigos Berea en Guatemala, maestro de la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad Secular, y maestro de la Universidad UPANA. Es un máster en teología, todo para la gloria de Dios. Él me dijo que no dijera nada, pero él viene a hablarnos de la proclamación, de la luz de la proclamación, y es tan importante
que nosotros sepamos que hay una esencia de servicio en esto de la luz de la proclamación. Con esta parte importante y con el deseo de que aprovechemos bien el tiempo, solo decirle a los que han llegado, bienvenidos a esta iglesia que les ama. Pronto vamos a mencionar los nombres de las iglesias que están acá y de pronto queremos aprovechar bien el tiempo con hermano Rolando. Bienvenido, este púlpito es suyo. Gracias. Pues amados hermanos y hermanas, que es un gran honor poder estar aquí con ustedes. En realidad hemos servido como Dios nos ha dado la oportunidad y así la formación de obreros ha sido una de las herramientas que Dios nos ha permitido utilizar. Entonces, en esa línea, pues Dios nos ha llevado para seguir trabajando juntos como parte de un equipo, porque realmente no ha sido una labor que yo he realizado solo. Bien, yo veo que hermano Carlos ya me quitó 10 minutos. 7. Pero está bien, amado. No hay pena. Qué gusto conocerles, escucharles y poder estar juntos aquí. Tenía un par de textos que quisiera usar como fundamento, no para desarrollarlos, pero solo como referencia. Y el primero es el que se encuentra en 1 Corintios 4, 1 al 3. Veo que los hermanos aquí son habilidosísimos, entonces si nos pueden poner ahí la escritura para leer y tener una referencia. Yo voy a hablar de 4 cosas hoy y espero poder desarrollarlas pronto. 1 Corintios 4, 1 y 2. Yo digo que ese es. Exactamente. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios del reino de Dios, pero cada uno debe de ser hallado fiel. Entonces, si nosotros pensamos en lo que Dios nos ha permitido hacer, tenemos que pensar que hemos sido servidores, hermanos, somos servidores de Dios. Y en esa vía nosotros tenemos que encontrarnos. También está 2 Corintios 11. Pablo está hablando de los obreros que hay también. Hay una camada de obreros que son enviados por Satanás. Y tenemos que aprender a reconocerlos. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11 y 14. Pablo está dando aquí como una defensa de su ministerio frente a los corintios que lo habían, no todos los corintios, pero había un grupo que lo estaba denigrando, y dice: ¿y por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando el apóstol Pablo sobre los obreros, ¿verdad? Y aquí obviamente no son obreros aprobados estos, definitivamente, aprobados por Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el predicador aprobado, tenemos que recordar que estamos hablando que somos personas que Jesús ha encontrado. Hay
me encanta la dinámica desde anoche. Siento que está como repasando mi sermón. Lo que yo había preparado para traer acá, estamos hablando casi de lo mismo. Y qué bueno, hermanos, porque como que el Espíritu nos está llevando a enfocarnos. Entonces, el predicador aprobado, yo lo estoy pensando más como una persona que está con Jesús, que vive cerca de Jesús y que entiende lo que Jesús quiere que haga. No yéndome porque tiene un tema, tiene un propósito, tiene la primera, segunda, tercera división, tiene una conclusión perfecta, porque esa parte la podemos aprender, ¿verdad? Se puede aprender, pero esta parte no se aprende si no se desarrolla con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las primeras cosas que yo veo pensando en el tema del predicador es de que encontramos en la Biblia modelos, hermanos. En la Biblia, leer la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay cosas repetitivas. Cuando Dios llama a obreros, cuando Dios se confronta con las personas, las atrae a Él para darles una misión. Así lo encontramos desde Adán, Noé, Abraham, y uno se puede ir, Ruth, vamos a encontrar que es como repetitivo en la Escritura. Y entonces esto debe de llamarnos a nosotros la atención de entender cómo es que resultamos en el ministerio. ¿Por qué usted es un predicador? Entonces, el primer llamado que Dios nos hizo fue el llamado a la salvación. Yo puedo recordar, hermanos, cuando me entregué al Señor, cuando finalmente hice una decisión con el Señor. Lo puedo recordar, y puedo recordar como que estuviera viendo esa noche. No sé si usted lo es de la misma manera, pero a mí me impactó ese momento. Y entonces yo considero, hermanos, que un obrero, una obrera aprobada, en primer lugar, ha tenido una experiencia de la salvación. Sabe que Jesús no murió por el mundo solamente, sino ha ido y ha reconocido que en la cruz ahí fueron clavados sus pecados. Entonces, el primero. El segundo, obviamente necesitamos un llamado a la predicación. Y cuando yo me entregué a Jesús, yo no estaba pensando que Dios me había llamado, que me iba a llamar para hacer lo que hemos hecho en nuestros años. Ni idea de mí. Eso fue una cosa que Dios hizo después, en el camino. Entonces nos encontramos con la experiencia del llamado. Es tan lindo pensar en el llamado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando hoy de eso. Ya se nos estaba introduciendo al tema. Usted no está aquí porque le gusta esto. Si usted es un obrero, una obrera del Señor, pues, hermanos, termina gustándonos, como dice el apóstol, como dice David. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero recuerden ustedes que las cuerdas, pues, se tiraban, ¿verdad? No sé cómo lo decían. Tiraban los lazos, no sé si eran ¿por qué le dice cuerdas? Entonces le tiraron el lazo, cayó el lazo. De aquí para allá le va a tocar a usted. No, pero es que eso es lo que no me gusta. Y nadie te está preguntando. El tema es que cuando nosotros estamos en el ministerio, en realidad no lo planeamos. Fue una cosa de Dios. Y si no lo entiendes así, te vas a encontrar que Dios no está a tu servicio. Soy yo el que estoy al servicio del Señor. Entonces la predicación, el llamado a la predicación es fundamental. Jesús le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid a mí, dijo Jesús. Entonces la primera llamada del Señor es para que nos encontremos con Él, para que sintamos su amor. Yo pues puedo recordar esa experiencia de salvación muy hermosa. Yo no podía orar sin llorar, por ejemplo. Estaba tan necesitado de la gracia de Dios. Entonces, pero entonces Dios me acercó a Él
Y por cierto, usó un predicador, hermano Claudio Hernández. Él fue el que me inspiró a seguir a Jesús. A mí me impactaba la pasión con la que ese hombre servía. Y no era, él solo tenía la primaria y era un hombre con problemas físicos, pero a mí me captó de una vez. Y a mí, yo le dije, hermano Claudio, yo quiero aprender lo que usted sabe hacer. Eso fue entonces acompáñeme los sábados a las 2 de la tarde, lo espero aquí, a hacer visitas a personas, ¿no? Bueno, venid en pos de mí fue un llamado de Dios. No lo eligieron. Y Jesús lo dice, no me elegisteis vosotros a mí. Entonces, hermano, aquí estás. ¿Por qué estás aquí? Esa pregunta Dios la hace recurrentemente. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta lo cuestionó de tal manera que llegó al punto de reconducirse a la visión de Dios. No, es que yo tengo un gran miedo tenía. Tenía miedo de que lo iban a matar, y estaba decepcionado de que lo que él había hecho matando a 900 profetas no había provocado el impacto. En fin, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, esa es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos, porque aquí no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres pastor, eres pastora, eres una obrera, eres un obrero, porque el Padre quiso que fueras. Entonces, un buen punto de partida es entender eso. Pero no puedo hablar como... Esa no es la pregunta, no es la pregunta que tienes que hacer. Yo cuento una historia que es una historia, hermanos. Se la voy a contar. Dice que allá en Guatemala tenemos un tráfico espantoso, ¿verdad? Pero hay ratos en que el tráfico circula y circula rápido. Y entonces hubo un accidente y aventaron a una persona, que ocurre constantemente allá. Y entonces lo llevaron y lo estaban tratando de llamar. Llegaron los bomberos, los paramédicos, y él decía, ¡ay! ¡Ay! Decía, entonces gritando del dolor, ¿no? Y cuando se acercaron los paramédicos dijo, ¡ay, cuidado con mi pierna buena! ¡Cuidado con mi pierna buena! Decía, ¿y cuál es su pierna buena? Esta. Y entonces el paramédico lo agarra, y ya saben, ¿verdad? Y entonces lo están asegurando, ya cuando lo tienen bien pegado a la camilla. Entonces él comienza a tocar la pierna buena, dura como la madera, y toca la otra pierna, dura como madera también. Y entonces el paramédico le dice, ¿pero cuál es tu pierna buena? Esta, decía. Pues si las dos son de madera. Sí, pero que esta es de caoba y esta es de pino. Bueno, amados, algunos somos de pino, otros somos de encino, otros somos, no sé, pero al final, si nos meten al fuego, el mismo fin vamos a tener. Puede ser que usted sea muy habilidoso, muy capaz, muy fino para cosas, detalles en la casa del Señor y en el ministerio. Brilla mejor, se ve más lindo, lo alaba más, pero todavía no se le debe olvidar que es madera. Entonces, yo te pregunto, ¿te recuerdas cuando Dios te llamó? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Cuál fue tu primera reacción? No. Yo, eso fue, perdón, pero no.
pensábamos que era un privilegio. Generalmente, el no vino porque no te considerabas capaz. Porque nosotros siempre pensamos que si eres de caoba, estás listo. Pero no es así, hermanos. Es Pablo, por ejemplo, mire, llegó y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y la historia de Pablo comienza ahí. Otra historia, ¿no? Porque termina un proceso y empezó otro. El predicador aprobado no solamente tiene un llamado, sino vive rendido a Dios. Cuando Jesús estaba despidiéndose de Pedro y le preguntaba: Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor también, él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y resultó, y el Señor le dijo: un día te agarrarán y te llevarán, te apresarán y te harán lo que tú no has pensado, te encadenarán. Y después le dijo: sígueme. Un predicador es un hombre que modela la entrega total, diríamos nosotros, delante de Dios, en el sentido de que no ponemos las condiciones nosotros, Dios pone las condiciones. Jeremías, ¿verdad? Encontramos a Moisés, por ejemplo, Moisés poniendo sus excusas, dijo: no, tú vas a ir. Abraham, dice la Biblia, que salió Abraham y se estableció en Harán, pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Así que había caminado un poco y se había estacionado, pero el Señor le había dicho. Y le dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Si me amas, apacienta mis corderos. ¿Qué quieres que yo haga?, dijo Pablo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y digámoslo juntos, según Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Un predicador que Dios va a usar es un hombre que ha quitado todas las condiciones a Dios de hecho. Como decía John Eliot: corta todo lazo, Señor, excepto el que me une a ti. Amén. Uno ha tenido la decisión de que todo se va. Entonces, yo pienso, amados hermanas y hermanos, que nos hacen falta hombres y mujeres consagrados, que modelen la entrega a Dios. Y eso obviamente es un proceso en la vida. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, y yo te hablaré, y oye con tus oídos. Entonces, un hombre rendido, hermanos, aquí están los de Las Vegas, ¿no? Pero cada quien en su terreno, en su gallinero, ahí, hermanos, hay dificultades que hay que enfrentar, ¿no? Pero el hermano Luis se vino para acá y fue una decisión que tomó y nos estaba contando, ¿no? Hemos oído mucho de Las Vegas nosotros. Pero efectivamente, hermanos, Dios
tiene un rostro duro para el pecado, como lo tenía para Israel cuando llamó a Ezequiel. Pero Ezequiel tenía que estar rendido a Dios. Ese era y a Jeremías le dijo: no te amedrentes delante de ellos, porque si tú te amedrentas delante de Dios, yo te haré amedrentar. Entonces, un hombre o una mujer rendida a Dios se enfrenta al enemigo, pero no se enfrenta con sus fuerzas, se enfrenta con el poder. Y eso es donde nosotros necesitamos llenarnos de la presencia del Señor, de la fortaleza del Señor. Y voy a ir rapidito, y entonces me gustaría oírles, hermanos, porque es un taller, ¿no? El predicador aprobado sabe que la Biblia también habla de Dios, no de Él. Amén. Lo dijo el hermano ayer. Sí. En esto de la predicación no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos aquí como sus mensajeros escogidos para que hablemos de Él, expongamos el corazón de Dios, el amor de Dios, la dinámica de su reino y las fortalezas que Él es capaz de romper, hermanos, vamos a estar amedrentados. Pero hablamos de Dios. Hay muchos cánticos que podríamos mencionar, pero Él nos creó, Él nos perdonó, Él nos llamó y nos envió, Él viene por nosotros. Y tenemos que recordar, a mí se me ocurrió el pasaje de Isaías: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual no creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y este es el que más sabemos nosotros, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si ve dónde Dios empieza, hermanos, donde no hay ninguna fuerza. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Entonces, amados hermanos, Dios es el tema de la palabra, el tema de la predicación. Y tenemos que quitarnos esa idea de que bueno, esta es la batalla de siempre, hermanos. Yo tengo 40 años, bueno, no, como 39 años de estar predicando, y siempre quiero dar un mensaje atinado, que sea algo divertido, con las ilustraciones, pero con 40 años de estar en la misma iglesia, mía me saben todas las ilustraciones y todos los chistes que puedan imaginarse. Entonces, pues sí, digo, bueno, como aquello, ahora unos nuevos, voy a contar esta historia. Bueno, el predicador aprobado sabe que la Biblia es, el tema de la escritura es Dios. Entonces nosotros salimos sobrando, como aquella puerta va. No somos nosotros, amados hermanos. Y en esto de la predicación no podemos confiar solamente en lo que la gente nos dice, sino tenemos que confiar en lo que el Espíritu nos está diciendo que debemos decir. Y en este tiempo donde la predicación se requiere, y se requiere más pura, más de la forma más simple, de la forma entendible, pues el predicador es tiene que ser aprobado en esa línea. Entonces, y termino con este texto, 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros aquí no contamos más que como servidores de Cristo. Y la palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios es
la de los juperetes. No sé si en el mundo griego dice que los juperetes eran los remadores de los barcos, y había barcos que tenían hasta 3 niveles. Y los juperetes eran los que estaban en el último nivel, con el agua hasta la cintura, encadenados, sin esperanza de salir más que remar, cuando era el momento en que había que remar. Tengan los servidores, ¿cómo es? Tengan los hombres por juperetes, o servidores y juperetes, y remadores, pues, pero remadores juperetes. Hasta el fondo. Nadie los veía, nadie conocía sus nombres, pero ellos movían el barco. Entonces ahí es donde tenemos que ir los obreros aprobados. A veces, bueno, no a veces, sí, muchas veces el enemigo te quiere hacer creer que no estás haciéndolo bien porque no lo haces como aquel. Déjate de esas. A ti Dios te llamó y Él te puso ahí. Dale en el nombre del Señor y hazlo lo mejor que se pueda, pero no estés comparándote con los demás, porque siempre salimos debiendo y siempre o podemos en un momento ganar. Bueno, no se trata de nosotros, hermanos, sino de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice su palabra. Y por último, es el tema de nosotros, de Alonso y yo. Y queríamos decir, hermanos, que hay una crisis, no de predicadores, sino de seguidores. Ahora, porque pues yo a veces hago pruebas, ¿verdad?, en la iglesia, y digo, bueno, ¿se recuerda que predicamos el domingo? Algunos se recuerdan bien, y del que más se acuerda, si conté algo, ¿no? Pero esa es otra buena manera. Pero pregunte a las 2 semanas y usted se da cuenta que la gente recuerda menos, y si pregunta al mes, menos todavía. Entonces la predicación, pues sí, es un momento en que uno abre su corazón, uno le habla a las personas, etcétera, etcétera, pero no es la mejor manera de impactar a la gente. Ya pasó esa etapa, hermanos, cuando juntábamos nosotros en el estadio hasta 40,000 personas. Llegaba alguien y con el poder de Dios se predicaba la palabra y mucha gente fue salva y perseveran hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, la gente no quiere oír, y ¿verdad? Entonces tenemos ese problema. Entonces yo tengo que volver a los predicadores del Antiguo Testamento. Tenemos que volver a los predicadores y ver los predicadores que van hasta el Nuevo Testamento. Ellos eran predicadores, ellos eran misioneros, ellos eran obreros, pero ellos entrenaban gente. Entonces nosotros tenemos que entender que esa parte es importante. Hemos estado haciendo mucho en el entrenamiento, pues aquí está el hermano Maudiel, que es uno de los entrenadores allá en El Salvador y Centroamérica, ¿verdad? Mis respetos para el hermano como entrenador. Él ha entrenado obreros. Amén. Porque ha seguido enseñando obreros por más de 30 años. Entonces hemos visto que la manera de enseñar también y predicar en esta manera es una forma muy efectiva, y necesitamos retomar esta parte, no olvidar aquella, sino hacer esta y retomando lo otro. Entonces, porque lo que vemos es en la escritura siempre el líder tiene un ayudante. Moisés a Josué, y sí, cabal, Jeremías tenía a Baruch. No se oye mucho de Baruch.
más que él era como el que escribía las palabras de Jeremías, pero también él fue el que lo fue a sacar de aquel pozo en donde lo habían metido, ¿no? Él fue a interceder ante el rey. O sea, el discípulo. Encontramos Jesús a los 12, Elías y Eliseo, Pablo a Timoteo. Y el texto que nosotros repetimos, ¿verdad? Lo que has oído de mí, digámoslo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces fíjese que este texto dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, predicaciones como esta. Pablo predicó, le enseñó a Timoteo a predicar a grupos grandes. Pero también Pablo tomó tiempo para hacer la otra parte. Encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y nosotros, hermanos, en el afán de capturar más, usamos la predicación desde el púlpito, pero realmente podemos hacer mucho más si logramos desarrollar un modelo que pueda hacer coincidir los dos, las fortalezas de los dos. Y creo que esa es la parte que necesitamos trabajar más, el proceso del discipulado. Por ejemplo, encontramos que en el modelo máximo, ¿verdad?, que tenemos de discipulado es Jesús nuestro Señor y Salvador. Bueno, Jesús, su primer encuentro fue con las multitudes, con los grandes grupos de personas, ¿verdad? Él predicó a las multitudes, les hacía bien a las multitudes, pero de esas multitudes Él acercó personas. Y encontramos en la Escritura que Él iba acercando a otros. Y esa gran multitud se menciona, por lo menos yo estoy solo mencionando los números que mencionan la palabra de Dios, pero también Él fue escogiendo de uno a uno, escogió 12. Lucas dice que fue un solo momento la elección, pero Marcos nos dice que primero escogió a 4 y después Juan dice que fue 1 a 1. Parece que Jesús habló con cada uno y hubo un momento cuando el Señor los comisionó, dijo, ellos van a ser mi grupo de discípulos. Pero Jesús se acercó más a la gente. Jesús tenía 3 personas que los llevó a hacer cosas especiales, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. Pero también Jesús tenía un amigo, el discípulo amado. Dice que es posible que el discípulo amado fue el que vio a Jesús orando en San Juan 17, el que escuchó esa oración que Jesús hizo. Un amigo, hermanos. Entonces necesitamos trabajar este otro elemento y es trabajar el discipulado. Siempre es de las multitudes hacia nosotros, hacia Jesús en este caso, ¿no? Pero atraerlos, sacarlos de la gran multitud para ponerlos en un proceso diferente. De ahí los volvimos a llevar a otro nivel hasta que son capaces de reproducir el modelo. Bueno, y encontramos que el otro grandote fue Pablo, ¿no? Pablo a Timoteo, Priscila y Aquila, Tito, Onésimo, Epafras, Estefana, al revés, Estefana, no sé cómo será, pero Estefana y muchos. Lea Romanos 16, ahí aparece la lista de todos los nombres. Salúdenme al que está, al hermano de la iglesia que está en su casa. En fin, encontramos. Entonces el discipulado es el desafío para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos discípulos tienen ustedes? ¿Pueden pensar en un hombre? Digámoslo, 1, 2 y 3. Diego. Pues, digámoslo, 1, 2 y 3.
Willy. ¿Quién es su discípula? ¿Quién es su discípulo? Hermanas y hermanos, esta quizás es la parte más fundamental de un predicador apropiado. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ver el problema que yo veo hoy en día. Y estaba hablando con un pastor que está entrenando pastores allá en Tecpan. Él comenzó y me dice, nosotros lo invitamos a una actividad que tuvimos en la iglesia donde se modela prácticamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y él me decía, mira, pues que, ¿y ellos qué hacen? Pues salen a predicar, le dije yo. ¿Y vos vas con ellos? No, al principio sí fui con ellos. En los primeros momentos sí fui con ellos. Y les enseñé cómo hacerlo, pero ahora ellos agarran, tienen su calendario y se van a donde el Señor los guía. Entonces me dice, pero es que es cierto, yo les he explicado mucho a ellos, yo veo el deseo de la gente de aprender y de hacerlo, pero no saben cómo empezar. Y esta es la esencia del discipulado, amados hermanas y hermanos, es que nosotros modelamos cómo hacerlo. Eso fue interesante porque Alonso es, hermanos, yo realmente quiero a Alonso y a su familia. Yo le digo a él, al final sos como mi papá vos, porque he pasado más tiempo con él que con mi papá. Pero lo que yo digo es que andar a la sombra de Alonso no es ministerialmente, pero jamás me he sentido así yo cuando ando con él. Yo me siento como un par. Pero hermanos, no empecé así. A mí el Señor me llamó y por eso que estamos aquí en esta tarea, ¿no? Cuando el Señor me llamó, pues Alonso fue clave también para ayudarme a identificar mi llamado. Yo estaba en una crisis existencial en esos días y Dios lo usó para señalarme algo del camino, ¿no? Bueno, entre todas las cosas que pasaron, finalmente, hermanos, hice el cambio y dije, bueno, dejo el plan que tenía, lo dejé y opté por empezar, ¿no? Pero estábamos contándole a un discípulo de él en estos días que estuve aquí que fuimos a un entrenamiento. Y a las 2 semanas yo le dije a Alonso, yo no nací para esto. Yo hasta aquí llego. Y me senté en una banqueta y dije, no doy un paso más. Porque la cosa es que andábamos haciendo trabajo tocando puertas. Teníamos un párrafo, ¿verdad? Buenos días. Mi nombre es Alonso Mevízcales Rolando Leiva. Estamos comenzando una iglesia por acá. Estamos haciendo estudios bíblicos y queremos invitarles a estudiar la Biblia o a reunirse con nosotros. No cobramos nada, solo usamos el libro de Marcos y puede usar su Biblia, etc. Esa era y había una señora que en 4 veces nos dijo, vengan mañana, vengan el otro sábado. Y cuando llegábamos, ¿será que puede venir el otro viernes? Y ya la 4ª vez yo le dije, no, le dije, ya no me voy a estar humillando ante Dios. Que te estén tirando la puerta por todos lados. Así le dije, no, vos porque usted porque es misionero, porque dije, ustedes están hechos para eso. Y entonces Alonso me dijo, no, estoy aquí porque Dios me llamó a hacer. Y Dios te ha llamado a hacerlo. Y yo estoy aquí para enseñarte que no es fácil. Hermanos, pero si de mí se hubiera tratado, yo no hubiera regresado al seminario la 3ª semana. Porque nosotros íbamos al seminario de lunes a viernes y de ahí nos íbamos el fin de semana a la iglesia. Pero a mí sí me tocó picar piedra. ¡Ja! Fue duro eso.
en mi experiencia fue duro. Pero al final el Señor me fue moldeando y me sacó de esa crisis y me di cuenta de lo que tenía que hacer. El llamado, hermanos. Un hombre, una mujer de Dios, un predicador, tiene que tener ese referente en su vida. ¿Cuánta? Hermanos, perdone, pero yo sí en algún momento digo, no, yo no quise meterme más en este santo ministerio, Señor. Pero el Señor me dijo, te llamé. No estás aquí por tu elección. Bueno, la pregunta es si estás rendido a mí. Entonces ahí fue donde uno dice, bueno, sí, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. No quiero que hables de vos, habla de Él, de mí. Y eso es lo lindo, hermanos. Tenemos el nombre de Dios. Nombre sobre todo nombre. En el nombre del Señor aplastamos fortalezas, dice su palabra. Y las barreras se rompen, las mentalidades se quiebran, los corazones se rinden ante el nombre de Jesús. Eso es lo lindo. Pero necesitamos entrenar gente de esa manera también, no solo predicar desde el púlpito. Entonces, es muy importante que los alumnos, los discípulos nos vean a nosotros en la casa, nos vean predicando la palabra con ellos, yendo a los campos misionales, durmiendo en el piso a veces cuando nos toca así, ¿no? Pero no siempre son los viajes así, hermanos, ¿verdad? Dormir en el piso. Yo no he dormido en el piso estos días, entonces, pero en ocasiones sí nos ha tocado, ¿verdad? Y entonces cuando ellos van dándose cuenta, ¿saben? La primera cosa que llegan a entender los discípulos es que no hacemos eso por dinero. Entonces, sino que amamos al Señor. Bueno, ¿cuántos discípulos tiene usted? Yo aquí puse a Alicia, pero si era una dama, pero está Bruno, puede haber otro discípulo y otro. Pablo tenía muchos discípulos. Jesús tenía por lo menos 12. Por lo menos 12, ¿no? Pero él ministraba por lo menos a los 70. Y de ahí entendemos que había más de 300 hermanos a los que Jesús estaba llegando en 3 años, ¿verdad? Entonces el desafío es que necesitamos también entender que la palabra necesita hacerse predicada, pero modelando. ¿Recuerdan el reclamo que Jesús, o más bien lo que Jesús, la advertencia que les hizo a los discípulos fue? Bueno, Jesús dice en Marcos 1 que se admiraban de la enseñanza de Jesús porque les enseñaba como con autoridad. Les enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, Jesús les dijo, hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan todo lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, ¿verdad? Entonces, es lamentable, hermanos, pero los pastores nos cuesta un cacho, un poquito, un cachito, usamos la palabra nosotros, decir, un poquito obedecer. ¿Tiene usted una promesa de fe? Uno se topa en campos, pues de vez en cuando doy. Y le estamos enseñando a la gente que tenga una promesa de fe. Y la vida de oración, y la lectura de la palabra, y salir a testificar. Todo eso debe ser parte de nuestra vida y debe de modelarse naturalmente. Bueno, amados hermanos y hermanas, no sé si usted es de caoba o de pino, pero aquí estamos. Todavía nos quedan, si le resto al hermano Carlos, ¿qué piensan, hermanos? No, era taller, ¿no? Entonces yo pensé que íbamos a hablar más, pero es complicado.
complicado cuando ponen a un pastor. ¿Qué piensas, hermano? ¿Qué piensan del llamado? ¿Se recuerda usted cuando Dios le llamó? Estoy hablando aquí con los pastores a quienes Dios llamó de tiempo completo. Pero puede ser que usted se recuerde de su día de conversión. Ese es un día marcado para muchas personas. Hay gente que dice que cuentan hasta los días, ¿verdad? Pueden decirlo. Bueno, tenemos un espacito, hermanos. ¿Qué piensan de estas cosas, de esto que yo estaba diciendo? Sí, hermano Carlos. Creo que es muy importante en lo personal. Si no recordamos ese llamado, si no regresamos a nuestro primer amor, es muy difícil de seguir adelante. Por lo mismo que acaba de predicar, especialmente al predicar y seguir adelante. Yo tengo una broma que cada lunes quiero ya salirme de mi puesto de pastor, porque así se pone las cosas difíciles. Y sin ese llamado, sin recordar por qué lo hacemos, es muy difícil de seguir adelante. Entonces ahí como que entendés que esto no se trata de lo que yo quiero, sino Dios me dijo que lo haga. Yo tengo que tener mensaje. Eso es lo más interesante. Sí, hermana, sí. Muchas veces nos pasa que no nos sentimos capaces y se nos olvida que Dios al que llama, Él lo capacita. La capacidad siempre es una guerra, eso, ¿verdad? Está luchando uno mucho con ese pensamiento hasta que llegas a quitarte esa preocupación. Tiene que vencer eso uno. Pero el Señor mismo lo va afirmando. Y Dios trabaja con eso, porque lo hizo con los discípulos, lo hizo con Moisés. Porque Él quiere que seamos libres. ¿Sí, hermano? La crisis de obreros es consecuencia de no asumir nuestra responsabilidad de hacer discípulos. Yo creo que eso está afectando tremendamente la expansión del evangelio. La crisis de obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y esta es el hermano dice que es responsabilidad de nosotros, porque tenemos que tener también una manera en que vamos a entrenar. Entonces ese es quizá otro tema de taller, ¿no? Que hay que repensar en cómo lo estamos haciendo y cómo debemos hacerlo más efectivamente. Pero sí, hermanos, en Guatemala tenemos crisis de obreros. Nosotros, ustedes saben que tenemos el campo misionero en Camboya. Estamos en una etapa crítica ahí con los obreros y buscando obreros y no encontramos la salida todavía, pero Dios los tiene. Entonces hay que buscarlos, ¿verdad? Por eso para nosotros allá el plan que ha sido efectivísimo es el plan de estudios por extensión, que es el que hemos utilizado mucho en las iglesias para entrenar obreros. Y fíjese que es interesante que varios líderes que están a nivel nacional, líderes que están en la obra misionera, algunos pasaron por estos entrenamientos. Y es práctico tener una manera en que tenemos un programa de reclutamiento gente. Entonces las personas vienen a estudiar la Biblia no para ser pastores, sino para entender la palabra, entender el propósito de Dios. Pero yo lo que me he dado cuenta es que mientras están estudiando, Dios les aclara que Él les había pensado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, bueno, ahora te toca decidir. Entonces muchos de ellos confirman que Dios les llamó. Sí, hermano. Creo que el obrero aprobado. Le van a dar micrófono, perdón, que están traduciendo. Ok. Sí. Bueno, yo creo que el obrero aprobado es el que es aprobado por Dios. Claro. Y a veces el obrero espera ser aprobado por el hombre. Entonces, en base a lo que decías,
esperamos ser aprobados por el hombre, que me den el nombramiento, que me den eso, y depender de esa aceptación. No creo yo que vamos a tener un obrero. Bueno, hermano, sí hay. Jeremías dicen que predicó 50 años, y cada vez que Jeremías predicaba al cepo 3 días, salía de ahí y le decía: Señor, anda a predicar al pozo. Y es que hay obreros que han sido fieles en la pura tempestad. Por eso saben que no son responsables ni a la iglesia ni a la institución, sino Pablo dice: si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, pero ay de mí si no anunciar el evangelio, porque impuesta me es la necesidad. Entonces, sí, eso es una cosa. Y por eso es que Pablo decía: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sí, definitivamente, amados. Y llega el momento cuando reconciliamos todas esas preguntas que tenemos nosotros. ¿Alguien más? Una dama. Alonso. Bueno. Dale, dile. Aló. Señor. Hermano Carlos dijo algo súper importante, porque cuando estaban pintando esa bendita pared que con la pintura no pegaba, no estaba solo, estaba con el hermano Larry. Y la verdad es que sí, el Señor nos da el llamado y tenemos que reconocer este llamado en nuestra vida, pero ayuda tantísimo tener a alguien a la par, porque me imagino que hubieras tirado la brocha mucho antes si no fuera por Larry, y viceversa, ¿verdad? Y muchas veces los dos nos mantenemos marchando adelante aunque quisiéramos renunciar. Y es por eso que no necesitamos solamente el discipulador y el discípulo, pero necesitamos coherederos, necesitamos colaboradores, ¿verdad? Que anden, como dicen en Eclesiastés, si uno anda solo y se cae, ¿quién lo levanta? Pero si andan dos juntos y uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, tenemos que buscar quién trabaja en la par de nosotros. Sí, aquí, hermano, ya vi que Sí, hermano, me llamó mucho la atención cuando usted dijo que antes se llegaba un predicador o un evangelista a un estadio y se unía 40.000, 60.000, 100.000, y que ahora debería de cambiarse la estrategia, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, y me hizo recordar que la palabra nos enseña de que unos preparan la tierra, otros siembran, otros riegan, otros recogen. Entonces, creo que yo siento en lo personal, por mi experiencia en el Evangelio, que no se ha apreciado esa actividad que muchos hacen o hacemos en diferentes maneras. Aún creo que la idea fuerte de que hay un evangelista y 40.000 reunidos debería de ser como debería de hacerse todavía, creo que está afectando. Debemos, y aquí termino, debemos ya de ir tomando en cuenta hasta la mínima cosa que un hermano de la iglesia hace, ¿verdad? Porque hasta la mínima cosa, si está una botella de Coca-Cola allá afuera y la recoge y la lleva a la basura, ya está haciendo la obra del Señor. Sí. No, aclaro, hermanos, creo en la predicación. Amén. Creo en la predicación del Evangelio y considero que gracias a Dios por los predicadores que Dios ha levantado, que es que ellos tienen esa madera para hacerlo, ganan personas, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer más que sume. Amén. Es quizá la idea, no es quitar una cosa por otra, sino examinar lo que estamos haciendo y fortalecerlo, ¿no?
hasta encontrar los caminos que nos permitan llegar a donde está la gente. Es que realmente la predicación debe llegar a las personas. No es esperar que la gente venga. El predicador va a mover a su congregación a buscar a la gente donde se encuentra, y eso es lo que va a hacer efectivo el trabajo de la iglesia. Pero el trabajo, como estamos aquí hablando de la predicación, ¿verdad? Ustedes sí, a veces queremos limitar la predicación al púlpito y al pastor, pero en realidad cada día estamos anunciando la palabra por medio de lo que hacemos, y así debe ser. Amén. Bueno, ¿por qué no terminamos orando? Y se me ocurre una cosa más para hacer. Vengamos todos los obreros que hemos sido llamados a dedicarnos a tiempo completo. Es la idea. ¿Ya? Ese es es decir, para que los hermanos los conozcan también, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos, porque no, esta no ha sido nuestra elección, ¿verdad? Así, hermanos. Gracias. No estamos aquí porque escogimos esto al final. Escogimos tomando una dirección, pero porque entendimos el llamado del Señor. Y yo quiero recordarles eso. Estamos aquí porque Dios pensó en nosotros y nos puso. Y cuando Él pensó en eso, generalmente Dios siempre pensó en una tarea que hacer, ¿verdad? Eso es otra cosa que encontramos en la Biblia dispersa. Siempre llamó a alguien para encabezar a alguien. Y cuando llamó a Gedeón, Él le dijo: ve tú, porque con esta tu fuerza tú salvarás a Israel. Gedeón se sentía el más incapaz, el más pequeño de la familia. Pero Dios dijo: tú salvarás a Israel. No olvidemos eso, amados hermanos. Entonces yo quiero que podamos orar juntos, ¿verdad? Vamos a orar dándole gracias a Dios. Yo quiero que usted también dé gracias a Dios por estos obreros que Dios ha llamado. Y luego vamos a terminar. Padre amado, cada uno tenemos una historia, Señor, y podemos irnos a ese momento cuando pusiste tus ojos en nosotros y nos aclaraste. Algunos lo hiciste en forma directa, otros usaste a alguien más para mostrarnos que tenías algo diferente para nosotros. Y aquí estamos entendidos de esa tarea. El que nos hayas elegido nos hace aprobados, Señor. Nos hace sentirnos aprobados ya. Y es efectivo que tenemos que vivir para la gloria tuya, rendidos a tus pies, hablando de ti, Señor, como el tema principal de nuestra vida, y conectando a otros para que el reino de los cielos pueda llegar a donde nosotros no nos imaginamos, por el esfuerzo de todos los discípulos que hemos nosotros conectados. Enséñanos a multiplicarnos, Señor. Enséñanos a buscar a las personas que has elegido en las congregaciones para decirles: el Señor te eligió, debes de caminar en esta dirección. Danos ese discernimiento de tu Espíritu, Señor. Y Padre amado, y para esto, ¿quién es suficiente? Dice tu palabra.
No hay nadie, Señor. El único que es suficiente eres tú. Pero tú nos has prometido, Señor, enseñarnos a ser esas personas a través de las cuales la luz tuya puede brillar y puede esparcirse hasta donde nosotros no nos imaginamos. Así que, Padre amado, yo te ruego que nos ayudes donde estamos. Amén. Nos uses, nos des fuerza y poder y nos permita ser, Señor, explosivos en los frutos para tu gloria. Y oramos, oh Dios, por todos los que estamos en esta conferencia, también como miembros de iglesias o como líderes. Tú los has elegido a todos ellos, Señor. Tú los has puesto sobre esos puestos de importancia en el liderazgo, y queremos orar, Señor, que ellos vean que esa es parte del propósito tuyo, que aprendan a fluir en ti. Sigue hablándonos, Señor, en este tiempo de reflexiones y de aprendizaje juntos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que los bendiga. Pues yo voy a robar los minutos yo voy a cobrar los minutos que robó el hermano Carlos y que se robó acá el otro hermano. ¿Sumado cuántos fue el hermano? ¿5? Y 10 de ustedes ya son 15 para mí, entonces ya no hay receso, hermano, vamos a la otra parte. Bienvenidos todos los hermanos, sean bienvenidos, y queremos dar la bienvenida a los que llegaron después de la bienvenida de la noche. Bienvenidos hermanos de Pomona. ¿Dónde están los hermanos de Pomona? Dios los bendiga, hermanos, sean bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. También bienvenidos los hermanos del norte de Houston. Dios les bendiga, levanten su manita. Dios les bendiga a los hermanos del norte de Houston. Sí, también bienvenida hermana Esli. ¿Dónde está la hermana Esli? Bienvenida, hermana. ¿Usted viene de Baton Rouge, Luisiana? Dios la bendiga desde Luisiana. Amén. Bienvenida, hermana. Y pues alguien más que llegó de otro lugar que... Allá está el hermano Estuardo. ¿Está enojado, hermano? Bienvenido, hermano Estuardo de Pomona. Dios les bendiga, hermano. Bienvenido. También para decirles, hermanos, que los que no se han registrado a los casinos, a la presa, los que no se han registrado para la presa, llegó el canal de televisión, Telemundo, desde Pomona también. Bienvenidos los hermanos de la televisión, ahí de las fotos, el hermano César León. Dios le bendiga, hermano, gracias por su ministerio. Los que no se han registrado para lo que es el paseo, por favor, ahí en el registro, ahorita aproveche el receso para que los hermanos puedan tener mejor control mañana. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Vaya, diga, yo voy a ir a la presa, yo voy a ir al paseo, para que los hermanos hagan bien sus planes con tiempo. Y si usted tiene otro plan, pues también díganos para saber que usted no va a ir a la presa. ¿Está bien? También, si usted quiere participar en las historias de victoria, necesita registrarse conmigo. Anoche solamente una persona vino, así que una persona va a tener toda la hora para dar su historia. Así que si usted quiere participar en historias de victoria, anótese conmigo para poderle dar un turno. ¿Está bien? Es esta tarde, después de la comida. La comida hoy va a ser muy noche. Hoy no vamos a comer. No, sí vamos a comer, pero hasta la 1 de la tarde. Entonces vamos a aprovechar ahorita este receso. Los hermanos tienen café y tienen pan dulce. Usted puede ir a tomar café, pan. También nos dicen que hay pan salado con frijoles mexicanos, frijoles güeros y con queso y todo eso que le ponen. Así que si usted quiere ir a comer, puede pasar por ahí al receso y aprovechar este desayuno. ¿Está bien, hermanos? Entonces tenemos ahorita un descanso de media hora. Regresamos para tener diálogos del tema de lo que habló el hermano Rolando. Así que el hermano Omar Castillo va a estar dirigiendo los diálogos del tema después de media hora de descanso. Así que vaya y aproveche esta media hora que es su descanso.